En el año 1930, justo a inicios de la dictadura del general Rafael Leónidas Trujillo Molina, las cosas se pondrían muy interesantes, ya que al poco tiempo de Trujillo haber sido electo como presidente de la República Dominicana, su autoridad como primer mandatario sería seriamente amenazada por sus opositores, ya que el Poder Judicial Dominicano entraría a la pelea ordenando la anulación de los comicios en los cuales Trujillo resultó ganador. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy conoceremos sobre el primer gran choque sostenido entre el régimen del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina y el sistema judicial dominicano. Un hecho poco analizado por los historiadores, pero que significó una de las piedras angulares para la permanencia e impunidad de los Trujillos en sus más de 30 años de gobierno. Lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que, si quieren aprender más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Nos encontramos en el año 1930. Para estos momentos, la República Dominicana está en estado de alerta total, pues el general Rafael Leónidas Trujillo Molina acaba de propiciar un golpe de estado en contra del presidente Horacio Vásquez, asunto que obligó a este último a escapar muy rápido del país. Fue una situación que hizo que la democracia dominicana se tambaleara y causara preocupación en más de uno, pues Trujillo había creado una trama que le había abierto las puertas para sentarse en la silla presidencial. Así que el próximo paso sería apropiarse del mando del país, tal como solía hacerse en los años de antaño. No obstante, Rafael no la tendría fácil. Este golpe de Estado habría funcionado en años atrás, pero no en esta ocasión, pues los Estados Unidos de Norteamérica impidieron que Trujillo alcanzara el mando de la República, pues una de sus metas era evitar que en el Caribe hubiese más inestabilidad política, ya que esto afectaba muy seriamente sus inversiones e intereses. Así que estos le advirtieron a Trujillo que si quería la presidencia de la República debía ser electo por el pueblo en elecciones libres y democráticas, si acaso quería que el país siguiera contando con el apoyo de los norteamericanos. Quizá no le suene tan malo, pero créanme que sí lo era, pues sin el apoyo extranjero Trujillo caería en poco tiempo. Además que debemos recordar que para esos años el país les debía muchísimo dinero. Ante esta posición, el general Trujillo no tuvo otra más que aceptar de mala gana estas condiciones, pues lo último que quería era tener a los norteamericanos en su contra, así que se vería obligado a modificar un poco el plan que había trazado. Sabemos que no es propio de dictadores hacer las cosas según lo establezcan las leyes, salvo que las mismas le beneficien o le favorezcan. Sin embargo, en esta ocasión habría que guardar las apariencias. No olviden que el ser cínico y simulador son cualidades propias de un gran dictador, y en honor a la verdad, a Trujillo le sobraban estas cualidades. La convocatoria a elecciones fue lanzada y los distintos pretendientes a hacerse con la silla presidencial se hicieron presente en todas partes del país. Muchos fueron apoyados por caudillos regionales o por sectores con intereses particulares, siendo el más destacado el Partido Nacional Progresista, el cual había iniciado una exitosa campaña que comenzaba a ganar muchos adeptos. Por su parte, Trujillo armaría su propio equipo de campaña para las elecciones del 16 de mayo de 1930, siendo su candidato vicepresidencial el licenciado Rafael Estrella Ureña, un hombre talentoso que sabía dirigirse con precisión al público y sabía cómo seducir a las masas con sus elocuentes palabras. Talento con el cual Trujillo no contaba, pues era un tanto tosco para hablar en público. Adicionalmente, como voz de apoyo le acompañaría un joven abogado dominicano, oriundo de Navarrete, de nombre Joaquín Balaguer Ricardo, quien junto a Estrella Ureña serían las voces principales del trujillismo en la campaña. Con el apoyo de su diligente equipo de campaña, Trujillo también comenzó a ganar muchos simpatizantes por todo el país, por lo que había muchas personas dispuestas a apoyarle en sus pretensiones presidenciales. Sin embargo, no fue del agrado del jefe tener competidores políticos que hicieran sombra y pretendieran la presidencia de la República. Si bien los americanos habían fastidiado sus planes, no era cierto que dejaría que un pequeño grupo de políticos contrarios arruinaran su estrategia, por lo que tras bambalinas comenzó a mover hábilmente las cuerdas de sus marionetas. En los días siguientes, cosas poco usuales comenzaron a suceder, curiosamente solo a los rivales políticos de Trujillo, pues muchos eran apresados bajo supuestos cargos delictivos, otros sufrían grandes palizas a manos de desconocidos, a otros sus negocios sufrían misteriosos incendios, sus familias eran amenazadas e inclusive varios fueron encontrados muertos. Muchos de estos casos fueron protagonizados por miembros del ejército dominicano, quienes penetraban a las casas de las personas de manera arbitraria para arrestarlas sin ningún motivo aparente. Estos no serían liberados sino hasta pasadas las elecciones.
Pero no solo los miembros del ejército eran utilizados para reprimir antitrujillistas. En la otra línea operaba también una banda de pandilleros que fueron el azote de los contrarios a Trujillo. Pero no solo los opositores políticos de Trujillo sufrían este tipo de represión, sino que las autoridades vigentes que no apoyaban la causa trujillista también eran seriamente castigadas. Senadores, militares, civiles, todos eran igualmente reprimidos. De hecho, la persecución creada por los esbirros trujillistas en esas fechas fue tan sofocante y tan invasiva que provocó que el partido Alianza Nacional Progresista, principal competidor político de la contienda, se retirara de la campaña el día 15 de mayo, es decir, un día antes de la celebración de las elecciones. Estos alegaban que no había seguridad en la República Dominicana para celebrar comicios libres. Y tenían razón, pues el atosigamiento era general, puesto que los rivales políticos de Trujillo, por más pequeños que fuesen, estaban sintiendo la presión y las consecuencias. Por otra parte, los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral se habían negado a cumplir con las exigencias formuladas por el general Trujillo, por lo que habían sido perseguidos desde hace días. De hecho, esta persecución fue tan terrible y tan constante que ante las amenazas de muerte hechas en su contra, todos renunciaron completamente aterrados apenas faltando 10 días antes de la celebración de las elecciones del 16 de mayo de 1930, asunto que dejó un gran hueco en la organización de los venideros comicios. En la obra titulada Historia del Poder Judicial Dominicano, de la autoría de los señores Wenceslao Vega y Américo Moreta Castillo, creada en colaboración especial con la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y la Academia de Historia Dominicana, nos señalan que ante la emergencia del momento y con el tiempo completamente en contra, pues los comicios se celebrarían en poco más de una semana, se designó con premura otra junta para que supervisara las elecciones, la cual convenientemente para Trujillo tuvo miembros más maleables y abiertos a nuevas ideas. Algo constatable, pues hicieron de la vista gorda ante muchas cosas que estaban pasando. Así pasarían los días de campaña. Mientras el general Trujillo ganaba popularidad en cada provincia, sus opositores políticos sufrían misteriosos e inexplicables destinos que le llevaban a la desgracia. Por fin había llegado el esperado día de las elecciones. Los ánimos estaban exaltados, en las calles el entusiasmo de los votantes era innegable, así que ese 16 de mayo de 1930, sin lugar a dudas, Trujillo sería electo como presidente de la República Dominicana. O por lo menos eso es lo que decían los trujillistas. La verdad es que ante tantos arrestos arbitrarios, palizas y muertes, se creó un estado de terror que afectaba a la ciudadanía en general, pero muy especialmente a los rivales políticos del jefe. Esto derivó en que los ánimos de los votantes no fuera precisamente el mejor, por lo que muchos no fueron a votar ese día. De hecho, la abstención de los votantes fue tan grande que se llegó a registrar que más del 45.3% de los inscritos no fueron a votar ese día. Es en este punto que las distintas fuentes convergen en que estos comicios estuvieron completamente amañados, pues cosas muy extrañas pasaron. En la obra El Grillo y el Ruiseñor, Historia Electoral Dominicana 1848-1886 del historiador Julio Campillo Pérez, destaca que de los 412.931 sufragantes inscritos a la Junta, solo votaron 225.796, siendo así que la candidatura Trujillo Estrella Ureña logró unos 223.926 votos a su favor, mientras que 870 votos fueron en su contra. Sin duda, una victoria aplastante. Así que pasadas las elecciones, Rafael Leonidas Trujillo y Rafael Estrella Ureña fueron proclamados virtualmente por la Junta Central respectivamente como presidente y vicepresidente de la República ese día. Las elecciones habían llegado a su fin, pero la pelea aún no terminaba. Los opositores de Trujillo eran plenamente conscientes que este había hecho de las suyas para ganar las elecciones, por lo que esto no se quedaría así. No tardaría mucho para que los opositores de Rafael manifestaran su inconformidad con estos comicios completamente viciados y reclamaran a la Junta por los resultados. Sin embargo, esta prestaba oídos sordos a los reclamos de fraude. Sabían que debían tener cuidado en la forma de hacer sus reclamos, ya que el peligro estaba presente. No podían hacer mucho en cuanto a los crímenes cometidos por los miembros del ejército ni sobre las actuaciones de pandilleros contra rivales políticos de Trujillo. Pero los miembros de la Junta Central Electoral que fueron electos de forma tan apresurada eran otra cosa. Así que tras investigar un poco el asunto encontrarían lo que necesitaban.
Ya habíamos dicho que el Pleno de la Junta Central Electoral había renunciado a pocos días de celebrarse los comicios electorales y que en su lugar, de manera muy presurosa, se eligieron nuevos miembros de este órgano. Sin embargo, en estos nombramientos hubieron ciertas irregularidades que, de ser descubiertas, tendrían el potencial de echar a perder los planes de Trujillo. Y tal parece que los miembros del partido Alianza Nacional Progresista, quienes se retiraron de la contienda un día antes de las elecciones por falta de seguridad, se percataron en tiempo hábil de dichas irregularidades, pues la elección de los miembros de la Junta estuvo amañada, así que pusieron manos a la obra. En su libro Los Responsables, el señor Víctor Medina Banet describe que, ante una serie de incongruencias e irregularidades en la designación de los miembros de la Junta Central Electoral, el partido Alianza Nacional Progresista elevó una instancia al Tribunal de Primera Instancia del Ceibo, según podemos intuir por la fuente, el mismo 16 de mayo. En esta solicitaban a los magistrados del Poder Judicial la anulación de las elecciones del 16 de mayo de 1930 por estas haber estado completamente viciadas. Este fue un asunto que fue analizado con detenimiento por los jueces del Tribunal de Primer Grado, así que tras su escrutinio, estos determinaron que en efecto se habían cometido una serie de violaciones e irregularidades al nombrar a los miembros de la Junta Central Electoral y que por tal, estas elecciones realmente no fueron democráticas, por lo que evacuaron una sentencia en la cual se daba la orden de revocar los resultados de las elecciones del 16 de mayo de 1930, la cual fue notificada a Trujillo probablemente ese mismo día. Ya se podrán imaginar la cara que Trujillo puso al enterarse de la decisión del tribunal. Tal parece que su plan maestro no contemplaba como un factor de peligro a los jueces del Poder Judicial dominicano. Sin embargo, este asunto simplemente era inaceptable. Su plan maestro no se echaría a perder por un grupito de jueces y políticos berrinchudos. Sin embargo, debía guardar las apariencias, pues su imagen debía permanecer imperturbable ante la opinión pública. Así que comisionaría a sus abogados para que apelaran esta decisión por ante la Corte de Santo Domingo. El jefe no era ningún estúpido y sabía perfectamente que los comicios estaban más que viciados, por lo cual era obvio que la Corte ratificaría la decisión de los jueces de primer grado. Así que pondría en marcha otro de sus planes de contingencia. No tardaría mucho para que el expediente completo fuese remitido a la Corte de Apelación de Santo Domingo, donde los jueces comenzaron su análisis. Aquí, una vez más cosas inusuales comenzaron a pasar, y es que, tal como expresa la obra Historia del Poder Judicial Dominicano, la tarde del día 17, fecha en el que el expediente debía ser fallado, en eso de las 12 meridiano, el edificio de la Corte fue tomado por asalto por un grupo de delincuentes armados. Se trataba de una conocida pandilla que operaba en Santo Domingo, bastante peligrosa, la cual le llamaban la 42, famosos por sus brutales formas de operar, ya que no vacilaban en golpear, destruir o matar. Esta banda fue encabezada por el señor Miguel Ángel Paulino y había lanzado la amenaza que, si los jueces se atrevían a evacuar un fallo en contra de los intereses políticos del presidente Trujillo, los matarían a todos. Y como muestra que sí hablaban en serio, destrozaron las puertas, el mobiliario de la corte y saquearon el lugar, por lo que ese día el expediente no pudo ser fallado por los jueces. Realmente para un juez, sobre todo los que corresponden al área penal, no es sorpresa ni resulta extraño que los amenacen con matarlos de vez en cuando. De hecho, es algo completamente normal en cierto tipo de casos en los cuales hay grandes intereses de por medio. Sin embargo, en esta ocasión la amenaza sí sería cumplida. Un día después de haber destrozado el edificio de la Corte de Santo Domingo, la 42 volvió a atacar. En esta ocasión, Paulino dio misiones por separados a sus secuaces para evitar que los jueces fallaran el expediente que le quitaría a Trujillo la presidencia de la República. Así que la noche del 18 de mayo ejecutaron un plan represivo en contra de los jueces de la Corte de Apelación. El primer grupo de matones fue enviado a la residencia del magistrado Carlos Gatón Richés. Estos llegaron como una horda de salvajes, gritando su nombre, exclamando que venían a matarlo. Rompieron las puertas de su casa, destrozaron el interior y saquearon cuanto pudieron. Sin embargo, el magistrado era un hombre astuto, a quien probablemente hayan amenazado de muerte en más de una ocasión. Este, en medio de la confusión del momento, escapó de su casa, posiblemente por alguna puerta trasera, y para despistar a los maleantes trujillistas se disfrazó como una mujer, escapando del lugar y tomando una distancia considerable de sus perseguidores. El primer objetivo había sido cumplido, el juez había sido amedrentado. El segundo grupo de matones fue enviado a la casa del juez presidente de la Corte de Apelación.
De forma muy rápida, los maleantes rodearon su casa, penetraron en ella y comenzaron a destrozar todo, al tiempo que buscaban al togado. En este caso, el magistrado fue tomado por sorpresa, ya que para poder escapar a la persecución, se vio la obligación de salir por una de las ventanas y escapar por el techo de su casa. Con esto, el segundo de los jueces había sido escarmentado. Por otra parte, la persecución se extendió a los otros 3 jueces de la corte, quienes junto a su líder, que era de corriente horacista y simpatizante del Partido Progresista Dominicano, se vieron en serios aprietos ante el seguimiento que los maleantes de la 42 habían desatado sobre ellos. Por igual, los abogados que habían iniciado el proceso en contra de Trujillo también llevarían lo suyo. Contra el abogado Pelegrín Castillo se desató una persecución criminal que tenía por objetivo darle de baja. Así que tras el asedio montado por las fuerzas trujillistas, tanto los jueces mencionados así como los abogados, estos huyeron de sus residencias y desesperados trataron de buscar asilo en la legación americana con la esperanza de que estos los protegieran. Sin embargo, en tal lugar los rechazaron y no tuvieron otra alternativa que moverse muy rápido para no ser encontrados. Finalmente, terminaron refugiados en la residencia del licenciado Julio Ortega Frier, donde permanecieron varios días. Pero aún no hemos terminado. El señor Federico Velázquez Hernández, presidente del partido impugnante que era Alianza Nacional Progresista, fue arrestado en su casa de la calle El Conde por miembros de las Fuerzas Armadas, siendo sacado de circulación con esta maniobra. Nadie estaba escapo a la ira de Trujillo. Todo el que tuvo la más mínima participación en el sometimiento de la demanda de nulidad de los comicios sintió en sus huesos el más profundo de los temores, pues su vida pendía de un hilo. Esto había sido demasiado para los magistrados de la corte, quienes simplemente trataban de hacer su trabajo. Sin embargo, esta situación era inaudita, pues oficialmente nadie los estaba cuidando. No tenían ningún tipo de seguridad o garantía que les permitiese hacer su trabajo. Ante tal situación, todos sopesaron con detenimiento sobre la mejor solución para salir de esta problemática. La respuesta fue más que obvia. La vida vale más que un trabajo como juez. Así que hicieron lo que ningún juez había hecho antes en la historia del país. El 22 de mayo de 1930, pasadas apenas una semana de la celebración de los comicios, los magistrados perseguidos y apoderados del caso, de forma expresa y simultáneamente, enviaron el expediente completo del caso que pedía la anulación de las elecciones, en la cual Trujillo había resultado ganador al Procurador General de la República, quien para ese entonces era el licenciado Ramón Lobatón, pero solo eso. El expediente no contenía sentencia alguna que tratar el tema. Los jueces habían abandonado el caso y se habían negado a fallarlo. Esta documentación fue remitida por medio de un oficio, la cual firmaron los magistrados Francisco A. Hernández, Esteban S. Mesa, Carlos Gatón Richés, Soñé Nolasco y Marino Emilio Cáceres. Esto dejó completamente perplejo al sistema judicial, pues cosa semejante nunca se había visto. También esta maniobra generó una situación que los códigos de la época tampoco tenían previsto, y es que sin la decisión de un juez de una jerarquía superior, el asunto no puede ser ejecutado y por lo tanto los efectos de la sentencia de primer grado quedan suspendidas, mas no aniquilados, pues no hay una decisión pública de un órgano mayor que dé fuerza de ley al caso, cosa que deje el asunto en un limbo jurídico. Ante esta situación, el Congreso de la República, movido por los intereses trujillistas o simplemente por miedo, pues ya habían visto de lo que era capaz de hacer Trujillo, el 28 de junio de 1830 dictó una ley especial para resolver este asunto. Esta consistió en crear una segunda corte de apelación para Santo Domingo con las atribuciones para conocer el recurso de apelación sobre las supuestas irregularidades cometidas en las elecciones de los miembros de la Junta, quienes legitimaron el triunfo de Trujillo en las pasadas elecciones del 16 de mayo de 1930. Así se hizo. Se creó una nueva corte, la cual fue conformada por jueces algo más flexibles, los cuales tras conocer el expediente declararon la demanda en nulidad como improcedente, por lo que el proceso electoral del 16 de mayo de 1930 adquirió, como se dice en lenguaje jurídico, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Desde ese día, el sistema judicial dominicano estuvo subyugado a la voluntad del tirano, siendo así que los jueces evitarían perjudicar a Trujillo o a los miembros de su anillo palaciego en sus decisiones futuras, por lo que este hecho histórico sería precedido por 31 años de gobierno de los Trujillo, ya sea de manera directa o a través de algún títere. Sin embargo, todos tendrían una cosa en común: Trujillo sería quien estaría al mando. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.